dejará. En cada melodía su amor te alcanzará. Inclusión es la clave de nuestra señal. Una radio para todos sin barreras a saltar. Estás escuchando Radio Cristo del Consuelo. Sonido celestial. El siguiente es un programa apto para todo público, con contenido de clasificación educativo, formativo y cultural. Las versiones y opiniones emitidas en este espacio son de absoluta responsabilidad de quienes las emiten. Radio Cristo del Consuelo no se responsabiliza por las mismas. En nuestra vida cotidiana hablamos de deportes. Música. Mujer, tú llegaste a mi vida y te prendiste en el alma mía. Radionovelas. En tu mirada inquieta advierto una pregunta y quiero saber cuál es. Aún no sabes por qué y para qué hemos venido a verla. Y muchos temas que cautivan nuestra atención. Un viejito al médico le dice: doctor, quiero saber qué tiempo me queda de vida. Y el médico le dice: 10. Qué bueno, 10 años. 9, 8, 7. Radio Cristo del Consuelo, desde el Ecuador para el mundo, presenta su programa Hablemos de, con temas de actualidad. Bienvenidas, bienvenidos. Muy buenas noches. Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo espacio. Escuchando. Mi nombre es Luis Alfredo Segura, el padrino. Y les doy la más de las bienvenidas a este su programa Hablemos de. Hoy con un tema que nos concierne a todos y a manera preventiva estamos hoy para ustedes. Voy a dar a conocer a mis compañeros de panel que nos acompañan esta noche. Elvia, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos los compañeros en cabina. Buenas noches para todas las personas que nos ayudan hoy en los controles, en toda la parte logística del programa y muy especialmente a nuestros oyentes. Buenas noches, Dianita. Hola, mi Elvia, buenas noches, ¿cómo está? Por aquí, ya estando ya listo para este bello programa Hablemos de. Gracias a cada uno de los que ya están contactándose con nosotros. Bueno, vamos a dar el número telefónico. Antes de darle paso a Gaby, vamos a dar el número telefónico. Si está fuera del Ecuador, más 593-9906-16080. Si está dentro del Ecuador, 099-06-16080. Dentro del Ecuador, 099-06-16080. Fuera del Ecuador, más 593. Bienvenidos y bienvenidas a este programa Hablemos de. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, mija? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, mija linda? ¿Cómo ha estado mi querida Diani? Buenas noches por aquí, iniciando un programa más, gracias a Dios, con vida y salud. Por aquí dándole la cordial bienvenida a todos mis compañeros de panel y también a los oyentes que nos están sintonizando esta noche en un nuevo programa más de Hablemos de. Esta noche hay un programa prometedor, así que los invito a todos los oyentes que se queden pegaditos a nuestra sintonía, que no se despeguen por nada del mundo porque este programa está muy interesante y muy prometedor, como siempre digo. Ok, entonces yo también saludo a mi querida Elizabeth. ¿Cómo estás, Elizabeth? ¿Cómo te va? Hola, pero muy buenas noches a nuestra querida y maravillosa audiencia de nuestra maravillosa radio Cristo del Consuelo. Buenas noches con todas y todos. No se pueden perder este maravilloso programa Hablemos de, que va a estar súper interesante.
Nada, pues también saludando a todas mis compañeras y mis compañeros que nos acompañan en la cabina. Elenita, buenas noches. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches, compañeros. Buenas noches para toda nuestra audiencia desde Bogotá, Colombia. Les habla Elena Pinilla y buenas noches a nuestro ponente de hoy. Brian, buenas noches. Damas, caballeros, excelente noche para todos. Espero que se encuentren súper bien en este fantástico martes con su programa llamado Hablemos de. Se va a tratar de un tema de sumo interés con nuestro invitado también, que ya dentro de pocos minutos le vamos a dar el paso. Si tienen alguna interrogante, mis queridos oyentes, ahí Dianita les ha dado el número telefónico para que puedan preguntar con toda confianza, que con muchísimo gusto nuestro invitado de hoy les va a resolver las mismas dudas que, como siempre, tienen por hacer y para hacer, ¿no? Así que bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar en plena sintonía, los que se están enganchando a esta hora. Así que, compañeros, arrancamos con un tema súper interesante. Así que, adelante, chicos. Muy buenas noches de nuevo para todos. Elvia Lucía Martínez, desde la ciudad de Tunja, en Boyacá, Colombia, tiene el gusto de presentar a nuestro invitado de hoy. Él es docente catedrático de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la Escuela de Administración Pública ESAT, Boyacá y Casanare. Su experiencia está basada en la investigación, como también par evaluador de tesis y monografías. Su desempeño también en la docencia de tiempo completo en la Fundación Universitaria de San Gil y en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Nuestro invitado adelantó estudios de pregrado en Administración Pública, posgrado en Administración de Organizaciones y tiene una maestría en Administración Pública. También acompaña su palmarés una serie de diplomados en construcción de paz, derechos humanos y muchos más estudios que enriquecen este conocimiento. Bienvenido, profesor Álvaro Vázquez Ávila, a nuestro programa Hablemos de. Los micrófonos son suyos y nuestra amable audiencia atenta a sus enseñanzas. Bienvenido. Muchas gracias, Elvia Lucía, muy amable por tan bonitas palabras. Un saludo para el padrino Luis Alfredo, para todos y cada uno de los panelistas. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por tenerme pendientes en este bello programa de Hablemos de. Un saludo para todos los oyentes. Y el tema que vamos a trabajar hoy en Hablemos de es un tema de un interés nacional, internacional y mundial, que es el alcoholismo. El alcoholismo, en cuanto a los trastornos, los abusos, las posibles soluciones que pueden haber por el uso desmedido del alcohol. Entonces, quiero comentarles que como base principal tenemos unas definiciones que la Organización Mundial de la Salud determina qué es el alcoholismo, para que tengamos una base sólida, firme, de dónde tomamos esa información. Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dice a la letra: el alcoholismo es una enfermedad crónica producida por este consumo incontrolado de bebidas alcohólicas que interfieren en la salud física, mental, social y familiar, así como en las responsabilidades laborales. Entonces, el alcoholismo
consiste en un deseo incontrolable de consumir alcohol, donde el individuo necesita cada vez mayor cantidad de alcohol y esto se convierte en una dependencia física, psicológica y posteriormente en una adicción. ¿Qué sucede con el tema del alcoholismo y del sujeto que tiene la adicción? El alcoholismo está determinado como una obsesión mental que induce al individuo a consumir alcohol y a una alergia corporal que definitivamente el organismo de ese personaje no tolera el alcohol. Aquí hay una aclaración bien interesante. No todo el que toma alcohol es alcohólico, porque hay organismos diferentes que pueden soportar, digerir o eliminar esas toxinas que produce el alcohol. Otros individuos no tienen esa capacidad y realmente terminan en una situación deplorable cada vez que consumen el alcohol. ¿Qué sucede? Que el alcohol, al ser ingerido por el individuo, causa unas sensaciones que lo inhiben y no le permiten pensar o decidir hasta cuándo puede consumir alcohol. De una vez voy a comentarles cómo se puede diagnosticar el alcoholismo. Puede ser muy difícil diagnosticar quién padece el alcoholismo. Recuerden que el alcoholismo es una enfermedad. Comencemos aclarando eso, es una enfermedad. ¿Por qué? Porque al alcohólico se le estigmatiza de una manera muy cruel. Todas las personas varias personas pueden tener diferentes patologías, diferentes enfermedades, y no se les trata tan despectivamente como al alcohólico. Entonces el alcohólico se considera que es un degenerado, que es una mala persona, que no tiene fuerza de voluntad, que como las demás personas pueden tomar y él no, que bueno. Entonces ahí hay que hacer la gran diferenciación. Ahí digamos que la ciencia ha podido dividir bebedores normales a bebedores problemas y a bebedores que ya son con una patología que la llaman los crónicos. Los bebedores normales son aquellas personas que se pueden tomar 2 o 3 copas, 2 o 3 cervezas o 4 cervezas, se pueden levantar de la mesa y se van sin ningún problema. No tienen problemas digamos, de lagunas mentales, ni de borracheras, sino que solamente pueden parar en el momento que lo consideran. Esa es una persona que se considera un bebedor normal, aunque hay que hacer aclaración, que también lo dice la Organización de la Salud, que de todas maneras el alcohol siempre causa un daño al organismo, poquito o alto, pero siempre que se ingiere causa un daño al organismo. De todas maneras, el bebedor normal puede controlar sus tragos, para hablarlo en palabras más o menos más cercanas. El bebedor problema es aquella persona que se considera que cada vez que tiene contacto con el alcohol le causa problemas. ¿Qué problema le puede causar? Primero, que puede alcanzar una gran borrachera. Y esa gran borrachera trae unas consecuencias. Se enferma de hígado, hepatitis, puede tener un problema de una laguna mental. Hay personas que se vuelven supremamente violentos. Otras personas son supremamente irresponsables. No importa que mañana tenga que trabajar, el señor amanece, porque una vez consumió alcohol, ya va perdiendo esa voluntad y ya no tiene la capacidad de decir, me levanto de la mesa, me voy a dormir porque mañana tengo que trabajar. Inclusive hay casos estudiados donde el individuo
es capaz de gastarse el dinero que ni siquiera le corresponde en un consumo alto de alcohol. Entonces, y el bebedor crónico es aquella persona que toma todos los días, que ya ha perdido esa capacidad de raciocinio, esa capacidad de mejora, y son situaciones altamente complicadas que ya más adelante iremos a mirar lo que es, las posibles soluciones. Entonces, ¿qué sucede? El diagnóstico del alcoholismo puede ser difícil, dado que el consumo del alcohol es muy frecuente en la población general. ¿Qué sucede con el alcohol frente a otras drogas? El alcohol está reglamentado, está socializado, socialmente es aceptado. Entonces uno pasa por la calle, encuentra un bar abierto, encuentra unas discotecas abiertas, encuentra sitios de expendio de alcohol, en la publicidad en la televisión salen las publicidades de los whisky, de los rones, en la radio, en la prensa, en todo lado está la publicidad, porque es una droga, el alcohol es una droga que está legalizada, está normalizada, está socializada. No hay una fiesta que no haya alcohol. En las fiestas, llámese bautizos, primeras comuniones, matrimonios, grados, el principal invitado es el señor alcohol. Si no hay alcohol, no hay fiesta. Entonces, cada vez que las personas van a organizar una fiesta, lo primero que separan es el rubro para el alcohol. Para la comida sí queda, o para otras cosas, pero lo primero es el alcohol. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el alcoholismo es supremamente sociable y supremamente, es visto como algo natural. La misma sociedad que anima al individuo a tomar, que lo impulsa a tomar, es la misma sociedad que lo juzga cuando esa persona no puede controlar sus tragos por la connotación de su capacidad corporal, anímica, digestiva, digamos, de poder eliminar ese alcohol y que no se le, como se dice vulgarmente, no se le suba a la cabeza. Entonces, se dice que se ha constatado que el consumo del alcohol se encuentra entre las causas de más de 200 enfermedades. Hablamos con un médico de los temas de alcoholismo en las reuniones que hemos tenido. Entonces él dice, mire, exactamente, el problema del alcohol es que además de la adicción con el alcohol, desgrana unas situaciones en el organismo que son más de 200 enfermedades. Entonces, hay muchos trastornos en la salud. La carga mundial de morbilidad y de traumatismos causados por el consumo del alcohol se está cuantificando así normalmente en 31 afecciones a la salud. Bueno. Eso evidencia, dime. No, adelante. Bueno, esa evidencia científica disponible acerca de la función que desempeña el consumo del alcohol en el desarrollo, la frecuencia y el desenlace de estas afecciones. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. Hay que tener en cuenta también una situación. Hablando del alcohólico, como aquella persona que tiene problemas con el alcohol, digamos que el alcohólico puede ser alcohólico porque toma todos los días, o porque toma cada 15 días cada vez que le pagan, o toma cada mes, o toma cada 6 meses, o cada año. Pero cada vez que toma, cada vez que consume alcohol, tiene problemas. Tiene problemas de lagunas mentales, tiene problemas de malos comportamientos, tiene problemas de salud. No quiere decir que no es la intensidad, que es que, yo no soy alcohólico porque yo no tomo todos los días. No, señor. No quiere decir que si usted no toma de lunes a jueves, pero si toma el viernes, y el viernes que toma
tiene problemas, ya hay que hacer un análisis a esa situación. Más adelante voy a leer un cuestionario que está escrito donde el individuo hace, digamos, como esa autoevaluación para saber la sintomatología, si realmente le aplica. ¿Por qué? Porque resulta que la persona que sufre del alcoholismo, que es un bebedor operante, él siempre niega su calidad de alcohólico. Él siempre dice, no, yo no soy alcohólico, yo tomo de vez en cuando, y además yo voy a dejar de beber cuando yo quiera, yo no necesito ni ayuda ni nada, yo estoy bien, no necesito ir ni al psicólogo ni al psiquiatra, yo estoy bien, porque es la enfermedad del negacionismo. Siempre se niega su situación. Y cada vez se va pues agravando el problema. Dice que el consumo de alcohol está asociado al riesgo de que aparezcan enfermedades no transmisibles, como enfermedades hepáticas, enfermedades cardíacas, distintos tipos de cáncer del páncreas, del hígado, así como trastornos de salud mental y del comportamiento como la depresión, la ansiedad y los trastornos por consumo de bebidas alcohólicas. Aquí tengo un dato del año 2019, no encontré uno más nuevo, pero dice que en ese año 2019, por el consumo de alcohol, se provocaron alrededor de 474,000 muertes debido a enfermedades cardiovasculares a nivel mundial, ¿no? Eso sin contar las muertes por accidentes, por homicidios que suceden bajo los efectos del alcohol. Entonces, yo quiero que miremos una parte interesante ya de la psicología del consumidor habitual de alcohol, del consumidor habitual del alcohol que nosotros, o que la ciencia ha llamado alcohólico. Dice que esa persona puede tener un trastorno de salud mental, que puede tener depresión y trastornos por el consumo de bebida. Claro, la persona se deprime y esa depresión solo la puede calmar con más alcohol. Y ahí viene como lo que se llama una bola de nieve. Consumo, me siento mal, vuelvo y consumo para sentirme bien y así sucesivamente. Además de que hay un trastorno psicológico del consumidor del alcohol. Digamos que los psicólogos y los psiquiatras dicen que el problema del consumidor de alcohol o alcohólico consuetudinario, bebedor consuetudinario, viene más allá de simplemente tomarse un trago o de esa adicción al alcohol. Que lo que sucede es que el individuo tiene unos traumas que vienen con él desde la niñez. Que el ingerir alcohol no es sino un reflejo de su problema interno, de su situación que ha podido pasar en la juventud, en la niñez, abandonos, traumas, situaciones difíciles que ha podido pasar, y el alcohol se convierte en un bastón de apoyo para ese individuo. Es decir, el alcohol ya es una muestra de lo que el hombre está sufriendo, de lo que esa persona, hombre o mujer, porque igual el alcoholismo es para todos, hombres y mujeres, entonces se dice que la persona tiene unos traumas que los calma solamente con el consumo de alcohol. Y el consumo de alcohol puede ser la puerta para consumo de otras drogas. Se dice, bajo este esquema, se dice, al individuo se le dice, usted no bebe porque le gusta el alcohol. Usted bebe porque no le gusta su vida. Digamos que esa frase es muy sabia. El individuo digamos, busca un apoyo, busca dónde resguardarse, y su mejor resguardo para él es el alcohol.
Y en el mejor de los casos, en el menor de los males, el alcohol, porque hay personas que allí entran a las drogas, y las drogas pues ya es un problema mucho mayor. Entonces, con el tema de que el alcohol, la depresión, los trastornos mentales, los problemas de salud, los problemas sociales, el problema que tiene el individuo como individuo, que se lo transfiere a su círculo más cercano, que es su familia, que es su esposa, que son sus hijos, que son su familia, y luego el problema a la sociedad, y luego el problema al Estado colombiano, en este caso, o a los estados, Ecuador, Venezuela. Los estados terminan pagando muy alto ese problema de salud, porque es un problema de salud pública. Yo hablaba con Elvia Lucía y le comentaba, es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque un individuo que consume alcohol consecutivamente, posiblemente es improductivo, en el sentido en que no va a la oficina, no va a la empresa, no cumple con sus obligaciones y además de eso se enferma, entonces tiene que ir a los hospitales a pedir ayuda y eso genera costos para el Estado. Mientras que una persona que está alentada está produciendo, el otro señor está causando problemas de salud en la empresa, de baja productividad. Y eso en definitiva termina afectando el presupuesto público. ¿Por qué? Porque hay que adelantar programas, como voy a mirar ahorita que la Organización Mundial de la Salud está adelantando unos programas que ya los vamos a mirar para eso. Eso entonces es un desgaste. Digamos que los factores que influyen en el consumo del alcohol y los daños relacionados con esta sustancia que estamos hablando, que estamos mirando, si alguien tiene alguna inquietud o algo, bienvenido, pues para darle paso. Entonces. Bueno, mi querido profesor, yo le voy a preguntar, yo me tomo unas cervecitas, hay veces así seguiditas. Ajá. Yo soy muy responsable en mi empresa porque yo puedo tomar toda la noche, pero yo respondo en la empresa. Sí. En mi casa no falta nada. Ajá. Yo podría estar, yo no soy borracho alcohólico, pero según su persona dice que podría ser social o la otra categoría que ya se me olvidó cuál es. ¿Cuál sería yo? Bueno, ahorita vamos, muy buena pregunta, muchas gracias. Digamos que existe el bebedor social, que es aquella persona que puede tomar y sabe hasta dónde puede tomar y va y cumple con sus obligaciones, cumple con los horarios de trabajo, cumple con todas las cosas porque definitivamente supo hasta dónde podía estar, digamos, en consumo. El otro bebedor es el bebedor problema, que es aquella persona que siempre o casi siempre que tiene contacto con el alcohol le causa problemas. Causa problemas como cuáles, como que hubo una laguna mental. Una laguna mental es que tiene un lapso de tiempo que no recuerda. Dice, mire, yo llegué a tal bar a las 11 de la noche y cuando me di cuenta eran las 5 de la mañana, pero no me acuerdo más nada qué pasó, o cuando me di cuenta me desperté en la casa y yo no me acuerdo, son las lagunas mentales. O tiene problemas de que fomentó una riña, o apareció en el hospital, o apareció detenido porque formó un problema. Entonces, esos son un problema. Entonces, para comentarles, yo ahorita voy a hacer ahora al final, voy a leer unas 12 preguntas que son como un diagnóstico que la persona va contestando mentalmente con toda sinceridad, si sí o no. Dice, ¿sí me pasa esto o no me pasa esto? Ahí la misma persona hace su evaluación. Si contesta,
positivamente a 4 o más preguntas de las que yo le voy a leer, posiblemente ya tiene un problema grande con el alcohol. ¿Por qué las preguntas las debe contestar la misma persona? Porque nadie, absolutamente nadie, al no ser que sea un psiquiatra o un psicólogo, le puede decir a usted es un alcohólico. Solamente la misma persona puede decir, sí, tengo problemas con el alcohol. Y de ahí parte, ahorita que vamos a hablar de las soluciones, de ahí parte el primer paso en busca de la solución. Cuando el individuo acepta que tiene un problema con el alcohol, ya comienza a mejorarse, comienza a dar el primer paso. Pero muchas gracias por la pregunta y más adelante miramos eso. Es decir, yo no puedo decir, no, sí, usted sí es alcohólico. No, usted no es alcohólico, porque eso no es tan fácil. Sí, no es tan fácil. Eso no es tan fácil. Y además, es la persona misma la que debe, digamos, empezar a tener esa conciencia. Correcto, diagnosticarse. Dice, oiga, sí, yo tengo problemas, tengo que buscar ayuda. ¿Qué ayudas hay? También vamos a mirar qué clase de ayudas tenemos. Y exactamente, porque también dicen que no están en sus 5 sentidos o no están en sus cabales, como dicen por ahí. Es correcto. Sí, entonces, digamos que ya cuando entremos en esa parte, van a mirar ustedes que es bien interesante dar ese primer paso, esa aceptación, como se dice, alma adentro, no de dientes para afuera, y no hacer promesas de dientes para afuera, que el individuo tiene esa situación. El alcohólico operante es de una viveza impresionante para engañar a los demás. Va donde el médico le dice, ¿usted toma? Dice, uy, doctor, está como muy temprano. Dice, no, que si usted toma regularmente. No, doctor, yo casi no tomo, yo no sé qué, por allá cuando los amigos, pero la verdad es que viene de una gran borrachera. Entonces, siempre el individuo tiene esa habilidad de esconder su problema. Cuando llega a la casa medio tomado, entonces a la esposa le dicen, no, es que me encontré con unos amigos y eso insistieron y yo ni gasté ni un peso, pero me insistieron y entonces por eso tomé. Es la enfermedad del negacionismo. Entonces hay que revisar ese tema puntualmente. Una vez el individuo identifica que tiene problemas, como aquella persona que identifica que tiene problemas de sobrepeso y que el médico le dice, ojo con esto, ojo con estos alimentos, ojo con esta disciplina de salir a caminar, a trotar, o con aquella persona que sufre de tensión alta, ojo con tales y tales alimentos, tener especial cuidado con eso. Así mismo le toca al alcohólico comenzar a llevar un régimen bien interesante con respecto al consumo del alcohol. Régimen supremamente duro, pero es necesario hacerlo. Bueno, profe, vamos a hacer un corte. Vamos a ir a comerciales. Dianita, no sé si tendremos algunos mensajitos ya o cuando regresemos para que entres con nuestros mensajes. Perfecto. Muchas gracias. Ok, a ti, sí, profe. Cuando regresemos. Ok. Vale, entonces vamos a unos comerciales, ya regresamos, no se muevan. Son las 7:33. Vamos a publicidad. Me gusta vivir tanto como a ti. Mi nombre es Wilson Reynoso. Soy una persona no vidente y al igual que otras personas con discapacidad, tengo derechos y obligaciones. En el Ecuador, 13 de cada 100 personas tienen algún tipo de discapacidad. Las personas con discapacidad deben tener las mismas oportunidades de salud, educación y trabajo. Recuerda que la sociedad es justa cuando cumple con los derechos de todos. Me gusta vivir tanto como a ti. Mesa de Concertación de Personas con Discapacidad. Amigos, cierren sus ojos. Relájense que el mundo llega hasta sus oídos. Aquí, en Galápagos, hay una gran variedad de tortugas, iguanas marinas y terrestres. Y como aquí también... ¿Usted sabe que el oído ve? Así es, yo no veo.
pero si me describe un lugar, puedo conocerlo, moverme por mi propia cuenta y realizar normalmente muchas actividades. Cuando esté conmigo, hábleme, diríjase a mí. Yo escucho, pienso y decido. Me gusta vivir tanto como a ti. Mesa de Concertación de Personas con Discapacidad. Buenas, deseo consultar un libro de historia del Ecuador. Pero, ¿cómo? Si usted no ve. No tendrá una historia del Ecuador en braille. No. ¿Qué biblioteca? Las personas con discapacidad visual tienen derecho a ayudas técnicas como computadoras con sonidos, texturas diferentes en el piso, señalizaciones en braille y sonidos en los semáforos. El sonido y el tacto les permiten moverse por su propia cuenta. Nunca dude en prestarle ayuda, pero primero, pregúntele si la necesita. Me gusta vivir tanto como a ti. Mesa de Concertación de Personas con Discapacidad. Radio Cristo del Consuelo agradece a sus cibernautas que nos siguen en nuestras diferentes plataformas. En online radiobox.com, Radio Cristo del Consuelo, y en www.seno.fm/Radio Cristo del Consuelo. Para comunicarte con nosotros, llámanos al 593-9906-16080. Fin de espacio publicitario en Radio Cristo del Consuelo. Son las 7:36. Estás escuchando Hablemos de. Sí, hay pregunta. Ya estamos por aquí, ya estamos nuevamente por aquí. Bueno, a darle lectura a unos mensajitos que tenemos por acá. Saluditos de parte de Yesenia Fletcher, que nos está escuchando. También saluditos para la señorita Mindri desde Rocafuerte. Saludito también para Dani Vázquez, también allá en Panamá. Saludito. Esos son los saluditos que tenemos. Adelante, mi estimada Elvia. Gracias, Dianita. Bueno, profesor, yo quisiera saber qué incidencia tiene la persona alcohólica en la familia, que es pues el núcleo principal de la sociedad, y cómo lo afecta. Bueno, muchas gracias, Elvia, por la pregunta. Digamos que casi siempre identificamos al padre de familia como el alcohólico, pero no siempre es el padre de familia, la madre también puede ser, o puede ser uno de los hijos, o una de las hijas. Digamos que en la familia el alcohol no respeta nada, el alcohol no respeta edad, sexo, creencias, títulos, nada. El alcohol no respeta nada, el alcohol cumple con su labor de, digamos, que es de embriagar a las personas. Entonces, el problema cuando en el núcleo familiar existe un individuo con el problema del alcohol, es un desestabilizador emocional de las personas. El ejemplo más práctico es, para seguir con lo que más se mira, es el padre de familia. Entonces el padre de familia que es alcohólico, que no cumple con sus labores como padre de familia, como proveedor, y además si es un bebedor problema que llega a la casa a montar problemas, a discutir, a pelear, a insultar, a romper las cosas, a esos grados se llega con el alcohol, pues es una persona que va a incidir directamente en la salud física y mental de quienes lo rodean. Él está enfermo de alcoholismo, pero enferma a su núcleo familiar, también enferma nervios, miedos. Los niños, si están pequeños, pues se van a sentir amedrantados de ver un papá como un ogro transformado en un problema, y la esposa de sufrir, digamos, insultos, maltratos, se va a enfermar también, física, mental y psicológicamente. Esa es la gran realidad, Elvia Lucía.
Estás escuchando Hablemos de... Sí, hasta he escuchado casos, invitado, he escuchado casos que hasta por estar con esto del alcohol hasta comienzan a agredir, no solamente verbalmente, sino físicamente, que hasta llegan a matar a sus parejas o a su propia familia como tal. Solo, por ejemplo, pongo un caso, dicen, présteme cierta cantidad supuestamente para ya no molestarlos más y luego seguir bebiendo, seguir libando, bien sea en vía pública o en un bar, o para que le estén diciendo así de esa manera y venga, la familia siempre le dice que no, o sea, por ejemplo, no tengo presupuesto, no tengo cierta cantidad que me dices. Bueno, ya me voy, entonces por ahí ya me voy ándate a descansar, más bien, dice, si le están recomendando eso, es por su bien, de hecho, no es por el mal del padre de familia o de la madre de familia o del hijo o la hija en sí, sino que ellos, como están con el calor del momento, como se le dice en realidad, ellos como que lo toman a mal. Correcto. ¿A qué se debe eso en sí? Digamos que, gracias, Brian, lo que pasa es que pues el individuo que está alcoholizado pues ya se ha desconectado de las realidades, ¿no? Ya el alcohol lo lleva a un estado de embriaguez, de pérdida de la conciencia, que ya su deseo desbordado de consumir más, como les hablaba al principio, que consumo, ya él no tiene esa capacidad, esa reacción como persona. Consciente, ya es un reflejo digamos, de los nervios y del cerebro desconectado de una realidad. Ese es el gran problema, digamos, de enlagunarse, cuando ya el individuo se enlaguna. Posiblemente al otro día le dicen, no, yo no me acuerdo que yo estuviera aquí haciendo eso, porque ya está en un estado de inconsciencia total. ¿Listo? Claro. Por ejemplo, hasta se ha dado casos que, por decir, se presenta, por decir, un padre de familia, bueno, aparte de que está así alcoholizado, por decir, yo he escuchado casos que se ponen a ejecutar un instrumento y no está como que en sus 5 sentidos o preparados en sí. Ay, uno se pone a pensar, ¿por qué me fui a tocar o a presentarme con esta persona que está así en ese estado? Yo, que bueno, para supuestamente sacármelo de la cabeza, está bien, yo voy a ir, pero bueno. No, y ahí con el pasar del momento ya se le quita esa parte de que ya dejó de estar alcoholizado. Bueno, yo decía, ¿no? ¿A qué se debe esa parte de que se presenta uno y después ya con el pasar de las horas ya se le quita en sí la parte de estar en estado de embriaguez? El efecto, sí. Muchas gracias, Brian. María Elena, ¿tiene la mano levantada? Sí, por aquí que tiene una interrogante hacia usted, estimado invitado. Sí, señor. Profesor, tengo una pregunta. Señora. Podríamos concluir, después de toda su información, que todos los seres humanos tenemos células propensas al alcoholismo o genes puede llegar a ser hereditario, pero en la forma física. Porque un niño que ve beber a sus padres, obviamente aprende a beber. Correcto. Pero yo digo físicamente, anatómicamente, biológicamente, podemos concluir que todos tenemos el gen del alcoholismo, solo que unos lo desarrollan y otros no. Bueno, gracias, María Elena, por la pregunta muy interesante. Mira, ¿cuáles son las causas del alcoholismo? Que los iba a tomar más adelante, pero ya podemos darle paso a eso. Mire, hay unas causas de herencia o hay unas causas de factores psicológicos.
De todas maneras, la ciencia médica todavía no ha dado un punto final. Dice que es más probable que el desencadenamiento de un alcoholismo en las personas que con algún familiar alcohólico que en otras que no lo tienen. Y el apunte que tú haces es muy claro. Los niños que ven su sociedad consumiendo alcohol en todo, bautismo, primera comuniones, grados, 15 años, matrimonios, todo el mundo tome, pues el niño también se antoja. Hay una práctica que se da mucho en la gente del campo, es de que el niño nace y de una vez le nace, o bueno, está recién nacido, o está en el bautismo o en algo, y le pasan un sorbo de alcohol por los labios y se ríen. Dicen, ay, mire cómo hace gestos, igual que el papá para tomar alcohol. No saben el daño tan impresionante que le están causando a ese niño, porque ese es un mensaje al cerebro de ese bebé. Entonces, la herencia, digamos que eso no lo ha comprobado la ciencia médica en que digan, mire, es que como su papá es alcohólico, usted es alcohólico. No, hay padres que han sido muy bebedores y los hijos nunca toman un trago. Entonces, eso no ha sido, digamos, confirmado por la ciencia médica, que es lo que a nosotros nos vale. Es decir, a nosotros, ¿qué es lo que nos da certeza de lo que podemos decir? Lo que la ciencia médica diga. Lo demás son solamente apreciaciones, son solamente cuestiones triviales, porque no podemos dar digamos, un sentido afirmativo, un argumento con base sólida. ¿Qué sucede? Que claro, que el medio en que se críe la persona, pues el medio digamos, lo permea. Si él se cría en un medio festivo de tomaderas, de trago, de fiestas, de todo, pues no tiene como otro camino, sino lo que ve el ejemplo, ¿cierto? Que es lo que más enseña el ejemplo. Entonces, digamos que la persona que se cría en un ambiente más sano posiblemente tenga más probabilidades de no volverse un alcohólico. Pero recuerden lo que les dije, que el alcohol no perdona nada, no perdona estrato social, no perdona creencia, no perdona nada. Desde que el individuo tome alcohol, el alcohol se hizo ¿para qué? Así el alcohol etílico se hizo para emborrachar a las personas y él siempre cumple con lo que lo hicieron. Entonces, el que tome alcohol siempre va a tener problemas, unos mayores y otros menores. Entonces, digamos que eso es lo que yo puedo dar fe de la pregunta de María Elena. ¿Listo? Podemos concluir, profesor, discúlpeme, entonces, que las leyes y las propagandas y todo lo que tenemos en Colombia, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, sí influye en el comportamiento de nuestras siguientes generaciones. Claro, mira, lo que sucede es lo siguiente. El alcohol como una droga que está normalizada, como una droga que es socialmente aceptada, siempre permea la sociedad. Ustedes, en las películas, en las canciones, en las novelas, siempre se ven a los actores y actrices tomando whisky, salen y se sientan y toman. Esos son mensajes subliminales. Las canciones son mensajes que son muy directos. Aquí tenemos aquí en Colombia tenemos un cantante de música popular y él arranca las canciones con el tema de a beber. Entonces, imagínese usted, la juventud tiene ese mensaje supremamente, ese cerebro supremamente permeado con todos esos mensajes. Y lo más fácil, pues, es caer en la tentación. Es decir, me están mandando mensajes, pues es muy fácil que el individuo caiga eso. Es formalizado, es legalizado el consumo de alcohol y eso, pues es parte importante de por qué el individuo está muy propenso a caer en el alcoholismo. Ya el tema de que el bebedor puede comenzar un bebedor normal, puede comenzar tranquilamente,
sus primeros 5 años tomó como una persona normal, pero a medida que pasan los años le puede ir, digamos, produciendo más y más adicción. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias, María. Luis, el padrino, ¿tiene alguna pregunta? La mano levantada. Sí, gracias, profe, muy amable. Bueno, pues quería hacer un aporte referente a la pregunta que hacía muchas gracias. Elena. En psicología se conoce esto como la repetición de patrones. Entonces, el individuo aprende desde pequeño, ¿sí? Y esto se normaliza, se aprendió desde pequeño. Otra aclaración también es, no solamente en Colombia se normaliza todo lo referente a las propagandas, esto es a nivel mundial, ¿sí? Entonces, esta problemática no solamente la normalizamos aquí en Colombia, sino en los diferentes países del mundo. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias, Luis. Entonces, permítame, voy a terminar esto que María Elena me comenzamos con la pregunta de María Elena. Entonces, ¿cuáles son las causas del alcoholismo? Entonces dijimos una es herencia. Es más probable que se desencadene en un alcoholismo en personas con algún familiar alcohólico que otras que no tienen un familiar alcohólico. Es posible, no es, pues, digamos, la norma de la ley. Hay unos factores psicológicos que se incluyen del bebedor, problema del bebedor que ya hemos catalogado, que se ha catalogado como alcohólico, aquel que siempre tiene problemas. Dice que esa persona puede tener una necesidad de consuelo para una ansiedad. Puede tener conflictos en las relaciones personales. Una persona que no puede, que tiene baja estima personal, tiene dificultades para lidiar con el estrés, tiene un tipo de personalidad con tendencia a la desinhibición o a la impulsividad, y puede tener otras enfermedades mentales. Se dice que el alcoholismo viene amarrado de unos problemas, de unos defectos de carácter que inciden en que el individuo recurra al alcohol como ese bastón, como ese punto de apoyo. Por eso yo les decía al inicio que la persona, cuando va a una fiesta y es muy tímida, entonces para sacar a bailar a una dama, en el caso de nosotros los hombres, entonces hasta que no se toma unos 3 o 4 tragos no es capaz de decirle a la señorita bailamos, porque no se siente capaz, le da mucho miedo, y solamente el alcohol le despierta esa ansiedad. Otras personas que no pueden, digamos, entablar una conversación fluida o decente con otra persona, entonces recurre al alcohol para poder desinhibirse y poder alcanzar ese grado de empatía y hablar con los demás. Son los casos que más se ven. Digamos que en el caso de los defectos de carácter, que en la Iglesia Católica lo llaman pecados capitales, que es sobre todo la soberbia, la lujuria, la gula, todos esos problemas desencadenan en alcoholismo. Entonces dicen, mira, el problema suyo no es el consumo del alcohol en sí, el problema suyo es un problema que trae, que es su soberbia, su gula, su falta de empatía, su avaricia, su falta de humildad. Eso es lo que a usted lo tienen bebiendo. Por eso, cuando vamos a hablar del alcoholismo, hay que tener en cuenta muchos factores. Yo le decía aquí al padrino Luis Alfredo que este tema es supremamente amplio, muy grande, y pues que habría que hablar en varias sesiones. Pero entonces, para que también dejemos claro cuáles son los signos y síntomas del alcoholismo. Los signos y síntomas del alcoholismo se pueden encuadrar en consumo de alcohol en cantidad mayor de la esperada o durante un tiempo excesivo.
incapacidad de interrumpir o reducir el consumo del alcohol a pesar de querer dejar de hacerlo. Entonces dicen las personas, yo no quiero consumir más alcohol, yo no quiero beber más, yo estoy cansado de emborracharme, estoy cansado de tener problemas, estoy cansado de faltar al trabajo, estoy enfermo, tengo hepatitis, ya no puedo beber. Pero aún así sigue bebiendo. Eso es un síntoma de alcoholismo impresionante. Hay personas que salen del hospital por tratamientos del alcoholismo y salen en la primera tienda de una vez piden una media aguardiente. Entonces, esa incapacidad de reducir el consumo de alcohol o de no tomar alcohol es un síntoma muy grave de que ya es un alcohólico. Otro síntoma de que tiene un problema con el alcohol es que se pasa demasiado tiempo consiguiendo alcohol o consumiéndolo o recuperándose de sus efectos. Entonces, tomó toda la noche, entonces le toca dormir todo el santo día para recuperarse de esa tomata del día anterior, de esa borrachera, de esos efectos. El individuo tiene otro síntoma, otro signo, es esa intensa necesidad de consumir alcohol en su función diaria. Yo le decía que el bebedor consuetudinario, que es el que toma casi todos los días, que ya está en un avanzado estado, esa persona desde que se levanta está pensando en irse a la tienda. ¿Sí? Signos también de un alcohólico es el deterioro en las relaciones sociales y familiares. Mira, el alcohólico ya no le importa que la mujer lo deje, perdónenme la expresión, no importa que la esposa lo abandone, no le importa que lo echen del trabajo. Él sigue defendiendo su enfermedad. Él dice, me echaron del trabajo por otra cosa, si la mujer se fue es porque es muy cansona, no es por mi culpa. O sea, todos los demás tienen la culpa menos el alcohol. Es un tema bien complicado. La persona nunca acepta su calidad ni su situación de alcohólico, que es el que afecta a las relaciones sociales, como preguntaba Elvia Lucía. Él nunca lo va a aceptar. Él siempre va a defender su enfermedad y la culpa se la va a echar a los demás, porque el alcohólico es un campeón mundial para echarle la culpa a los demás de lo que le está pasando. ¿Listo? Entonces, posible solución. Ustedes me dirán cómo estamos de tiempo. Profe, yo tengo uno más. El alcohólico es aquel que se toma el antibiótico con una pola. Ajá, correcto. Sí, se toma estadísticamente, profe, estadísticamente, ¿quiénes tienen tendencia a ser más bebedores? ¿Los hombres o las mujeres? Buena pregunta, mira. Los hombres, para los hombres es más normal que le digan que es un borracho, ¿no? Pero las mujeres también tienen una alta probabilidad de ser alcohólicas, sino que son un poco más, digamos, más cuidadosas para el consumo. Pero eso, digamos que hay una gran incidencia en las mujeres. Hay hogares donde la esposa es la que bebe y no el esposo, y eso se mantiene más en secreto que cuando es el esposo. Entonces son estadísticas que no sería capaz yo de sustentar. Lo que uno ve así a simple vista pues es que es el señor el borracho, ¿cierto? Pero eso no es una estadística que se pueda escribir y asegurar y argumentar, porque no hay datos tan exactos como eso. Y pensaría yo que esto tiene que ver también a la antigua sociedad machista, aunque hoy por hoy todavía la vivimos, pero era mucho más normalizado ver al hombre en las tiendas tomando, oyendo música en su carro a alto volumen, de esto, mientras que la mujer es mucho más reservada y se hace en sitios cerrados. Sí. Eso podría, pero bueno, profe, muchas gracias. Vamos a ir a nuestro segundo correcto, esto de propagandas. Ya regresamos. Vamos a publicidad. Me gusta vivir tanto como a ti. Mi nombre es Wilson Reynoso.
Soy una persona no vidente y al igual que otras personas con discapacidad, tengo derechos y obligaciones. En el Ecuador, 13 de cada 100 personas tienen algún tipo de discapacidad. Las personas con discapacidad deben tener las mismas oportunidades de salud, educación y trabajo. Recuerda que la sociedad es justa cuando cumple con los derechos de todos. Me gusta vivir tanto como a ti. Mesa de Concertación de Personas con Discapacidad. Amigos, cierren sus ojos. Relájense que el mundo llega hasta sus oídos. Aquí, en Galápagos, hay una gran variedad de tortugas, iguanas marinas y terrestres. Y como aquí también... ¿Usted sabe que el oído ve? Así es, yo no veo. Pero si me describe un lugar, puedo conocerlo, moverme por mi propia cuenta y realizar normalmente muchas actividades. Cuando esté conmigo, hábleme, diríjase a mí. Yo escucho, pienso y decido. Me gusta vivir tanto como a ti. Mesa de Concertación de Personas con Discapacidad. Buenas, deseo consultar un libro de historia del Ecuador. Pero, ¿cómo? Si usted no ve. No tendrá una historia del Ecuador en braille. No. ¿Qué biblioteca? Las personas con discapacidad visual tienen derecho a ayudas técnicas como computadoras con sonidos, texturas diferentes en el piso, señalizaciones en braille y sonidos en los semáforos. El sonido y el tacto les permiten moverse por su propia cuenta. Nunca dude en prestarle ayuda, pero primero, pregúntele si la necesita. Me gusta vivir tanto como a ti. Mesa de Concertación de Personas con Discapacidad. Aquí, tu sintonía es la que cuenta. Nos conectamos contigo a tempranas horas. Radio Cristo del Consuelo, sonido celestial. Solo dinos dónde recibes nuestra señal. Radio Cristo del Consuelo agradece a sus cibernautas que nos siguen en nuestras diferentes plataformas. En online radiobox.com, Radio Cristo del Consuelo, y en www.seno.fm/Radio Cristo del Consuelo. Para comunicarte con nosotros, llámanos al 593-9906-16080. Fin de espacio publicitario en Radio Cristo del Consuelo. Son las 8:02. Bueno, ya estamos nuevamente por aquí en este interesante programa. Hablemos de saludito para Giselle, que se recupere pronto. Está un poquito delicadita, así estuve yo, mi Giselle, pero que te recuperes pronto. Y bueno, saludito también para la señora Piedad Moreira de Mendoza, que también nos está escuchando. Saludito para la señora Araceli Chávez, que también nos está escuchando desde Cañita de Charapotó, la señora Josefa Intriago, que nos está escuchando también desde Cañita de Charapotó. Don Líder Mendoza desde Charapotó también, saludito para él y toda su bella familia. Anita León nos escucha desde México, saludito. Y bueno, vamos a darle el paso a Elizabeth, que también tiene una preguntita para nuestro invitado. Bueno, pues yo por aquí pasándole a preguntar una curiosidad mía, que por qué las personas cuando están en estado de embriaguez cambian las emociones. Por ejemplo, cuando es bueno y sano están bien, y ya cuando están con el alcohol encima comienzan a hacer problemas, agreden verbal y físicamente. Muy bien, muchas gracias. Hay un cambio de personalidad en el paciente. Al consumir cuando el paciente consume alcohol, cambia su personalidad.
y puede tomar decisiones impulsivas. Varía drásticamente su personalidad. Muchas veces presenta euforia, ríe demasiado, brinca, baila, todo, o puede presentar rabia, o puede presentar descontentos sin motivo aparente. Ese es el tema que, digamos que el cambio de personalidad que suscita el alcohol en el cerebro del personaje que llamamos bebedor problema. Recuerden que al bebedor social no le pasa eso. El bebedor social sigue normal, habla normal, se despide, es amable, como sea. Pero el que tiene el problema del alcoholismo, que es esa persona que cambia de personalidad, también puede tener un delirio. Ese personaje que ha consumido alcohol y que tiene ese problema puede tener un delirio, una crisis de miedo, puede tener una crisis de depresión, unos comportamientos autodestructivos, y son los personajes que causan muchos, digamos, accidentes, personas que se suicidan o personas que matan a otras personas, inclusive a sus mismos compañeros de bebida. Entonces, el desajuste emocional es alto, producido por el alcohol. Espero que eso te haya, digamos, dado respuesta a lo que me preguntas. Profesor, hablábamos de que el alcohol incide en las relaciones sociales, en las relaciones afectivas, pero yo voy a ir un poco más allá. ¿Y cómo incide en las relaciones sexuales en general, en las relaciones sexuales tanto hombre como mujer? ¿Preguntas? Sí. ¿Cómo incide el alcohol en el desarrollo de las relaciones sexuales de pareja? Ajá. Tanto si el alcohólico es hombre o es mujer? Sí. Bueno, lo que hemos hablado con los psicólogos, sociólogos e inclusive algunos psiquiatras con el tema de esas, como el individuo cuando es, digamos que es el hombre, cómo considera que él puede ser en el desarrollo sexual. La mayoría de las veces, dice la ciencia que el alcohólico, estando en estado de embriaguez y que va a relaciones sexuales, él considera que está haciendo las cosas bien, pero realmente ni siquiera funciona. Entonces hay una inhibición por parte del alcohol, que inicialmente parece que el alcohol le despertara ese deseo sexual, pero en el momento clave es inhibidor para el acto sexual. Es decir, le merma su capacidad sexual al individuo, hablando del espacio. Del líbido de las personas. Sí, y pues en el caso de las mujeres, pues debe ser algo similar. Digamos que pierde, digamos, al principio pueda que despierte ese deseo sexual, pero al pasar de más copas ya no se desarrolla un acto sexual en su máxima expresión porque está inhibido por el alcohol. Es lo que se sabe, ¿no? Sí, de pronto el líbido pueda que lo tenga arriba, pero fisiológicamente no va a responder. Correcto, es correcto. Eso es lo que dice la ciencia, ¿no? Que se considera que sí, pero realmente... Muy bien. Bueno, ¿más adelante preguntas o continúo? ¿Me pueden decir cuánto tiempo que nos queda? No, vamos bien, profe. Sí. Bueno, entonces, habíamos hablado de las causas del alcoholismo, cuáles son los signos y síntomas del alcoholismo. Les comentaba yo que la Organización Mundial de la Salud tiene un plan de acción sobre el alcohol del año 2022 al 2030. Es una prospectiva que han aprobado por los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud son más de 150 países que están allí en esa organización y están lideradas por Estados Unidos, por Francia, por Inglaterra, ¿cierto?
Ese plan de acción tiene por objeto reducir el consumo nocivo del alcohol mediante algunas estrategias, digamos, de acuerdo a lo que pueda pasar en lo nacional, en lo regional y en lo mundial. O sea, ellos han tomado datos verídicos, estadísticas de lo que ha podido, de los consumos que han en cada uno de los países, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en México, en Colombia, a nivel mundial, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, y de acuerdo a eso, ese plan se van a detallar en 6 esferas claves para adoptar medidas. Primera, estrategias e intervención de gran repercusión. Cómo el Estado va a establecer políticas públicas para intervenir en el consumo nocivo del alcohol. Una promoción y sensibilización a la juventud, a los padres de familia, a los colegios, a las universidades, en alianzas y coordinación con las entidades públicas y privadas para llevar ese plan de acción. Un apoyo técnico y unas creaciones de capacidad. Y lo más interesante, producción de conocimientos y sistemas de información con movilización de recursos. O sea, la Organización Mundial de la Salud está preocupada por el tema del consumo nocivo, porque ellos son los primeros que sienten lo que yo les decía, el problema de salud pública, que muchas muertes se pierden vidas de jóvenes muy promisorias en accidentes o en suicidios o en homicidios, y eso va pues en contravía de lo que son los fines esenciales del Estado, de preservar la vida del ciudadano. Entonces, la Organización Mundial de la Salud tiene ese plan de acción a nivel mundial para luchar contra ese consumo. Hay que sensibilizar a las personas, hay que establecer políticas públicas desde el colegio a los niños, hablarles de estos temas de consumo, de qué es el alcoholismo, que no es, que tomar alcohol no lo hace a usted ni más grande, ni más bonito, ni más inteligente, nada. Enseñarle a los jóvenes que tomar alcohol no está bien, no está bien. Entonces, porque uno crece con esa idea de que el que toma alcohol es el más guapo, el más grande, el más inteligente, cuando es todo lo contrario. Entonces, esa sensibilización es a lo que se están comprometiendo en el plan la Organización Mundial de la Salud. Porque recuerde que los factores que influyen es que el alcohol se consigue en todas las partes. En la esquina ya hay una tienda, en la esquina ya hay un bar, en la esquina ya hay disponibilidad de alcohol muy fácil para viejos, jóvenes y esto. Entonces, esa disponibilidad es lo que hay que tratar de buscar que no sea tan abierta para que las personas tengan alguna oportunidad de mirar. Entonces, quería comentarles a todos los panelistas y a todos nuestros oyentes que de todas maneras, cuando ya se habla de un alcohólico, cuando ya la persona ha aceptado y ha mirado que tiene un problema de alcohólico, esa enfermedad es progresiva, nunca regresiva. O sea, una vez se ha alcanzado el alcoholismo, siempre va a ser cada vez más alcohólico, es decir, se va a emborrachar con más frecuencia, va a tener más problemas con más frecuencia, todo lo negativo va a ser mucho más expedito, más rápido, y una vez alcohólico para siempre, que es una enfermedad que se puede detener, mas no se puede curar. Es decir, el alcoholismo se puede detener con algunos puntos que quiero que miremos ahora, si el tiempo no lo permite, con algunos puntos claves de cómo detener el alcoholismo o la enfermedad, cómo hacer que el individuo pueda parar de beber y no se meta en más problemas.
pueda parar de beber y haga una nueva vida. Esa es, digamos, con un examen de conciencia, con un análisis, con una aceptación, con una humillación. En el buen sentido, humillarse y decir, realmente a mí me ganó la partida del alcohol. Yo no puedo beber alcohol, por lo tanto, tengo que tomar acciones, tengo que tomar un camino diferente. Cuando el individuo sea capaz de aceptar alma adentro que tiene un problema con el alcohol, es cuando comienza a dar el paso a la liberación de ese problema. Digamos que las soluciones que yo les voy a leer acá existen, pero ahí sí me remito a Hipócrates, el padre de la medicina. Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina por allá 2 o 3 siglos antes de Cristo, él hablaba con sus estudiantes de medicina y les decía, préstenme atención por favor, les decía, señores estudiantes de medicina, cuando ustedes vayan a tratar a un individuo de alguna enfermedad, lo primero que tienen es cerciorarse si ese individuo realmente se quiere alentar, cerciorarse de si ese individuo realmente quiere recobrar la salud y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar la salud. Si no está dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar su salud, ni pierdan el tiempo. Ustedes les pueden recetar todo lo que quieran, pero él va a hacer lo que quiere, entonces no hay nada que hacer. Palabras más o palabras menos es el mensaje. El individuo que se quiera recuperar del alcoholismo tiene que ser consciente y estar dispuesto a seguir un camino que lo va a liberar de esa obsesión del alcohol. Claro, no es fácil, pero que las soluciones existen. Entonces, mire, posibles soluciones. Yo tengo acá 1, 2, 3, 4 posibles soluciones. Hay unos centros de rehabilitación donde llevan a las personas que tienen un problema de alcohol, de drogas, de ludopatía, de gula, todos los defectos de carácter, digamos, fuera de control. No es solamente beber alcohol, drogadicto, o hay un problema de ludopatía, que todo lo que consigue lo juega. Si se le acabó el dinero, va y vende el computador, va y vende el celular para ir a jugar con esa idea de que lo va a recuperar. Esa obsesión por jugar. O el de la gula, aquella persona que come, se levanta a las 2, 3 de la mañana a comer y no puede controlar su deseo, igual que el alcohólico. Es decir, el alcohólico es una de las patologías, pero hay muchas. En los centros de rehabilitación, a las personas las someten a unas terapias intensas, a unas disciplinas y todo, pero el individuo allí debe tener la disponibilidad de dinero, porque hay que pagar, no sé, en millones colombianos pueden ser 5 millones de pesos mensuales, me atrevería yo a decir, y estarse allá 6, 7 meses en esas terapias, y el individuo pues se puede curar, eso no se lo asegura nadie, el individuo puede parar, allá pues no va a beber porque allá no le dejan alcohol, pero entonces cuando está en el centro de rehabilitación, digamos que el individuo pierde contacto con todo, no, tiene que abandonar el trabajo, tiene que abandonar la familia, tiene que quedarse ahí encerrado y de pronto lo curan. Esa es una de las formas. Otra es apegarse a la fe, las creencias religiosas, que son muy respetuosas. El individuo se puede apegar a su fe y tener un poder superior o algo que le ayude a salir de ese problema. Centros de terapias y hay grupos de apoyo donde se reúnen las personas que sufren el mismo problema y hacen, digamos, terapias de grupo y llevan unos pasos, llevan unas tradiciones. Inclusive la Organización Mundial de la Salud habla de un grupo de apoyo que hay a nivel nacional, a nivel mundial, que es el grupo de Alcohólicos Anónimos. Entonces,
¿Qué sucede con eso? El individuo, para entrar a cualquiera de esos, inclusive a los centros de rehabilitación, llevan a las personas casi que obligadas. Los padres de familia desesperados llevan a los muchachos y los internan en ese centro de rehabilitación a ver si se salva el muchacho. Muchas veces se logra el objetivo. Entonces, digamos que hay formas de parar la enfermedad, detenerla, más no curarla, porque en el momento en que el individuo vuelva a tomar, así haya dejado de tomar 6 meses, 8 meses, 10 meses, en el momento en que vuelva a tomar, vuelve y sigue el ciclo. Lo que se dice con el tema del que es alcohólico, tiene que preocuparse por abstención total del alcohol, no tener contacto con el alcohol, ni una cerveza, ni un vino, ni un trago de nada, ni un ponqué que sepa que le huela alcohol, nada, porque eso le despierta en su cerebro. Recuerda que dijimos que era una enfermedad mental, psicológica e inclusive una enfermedad espiritual. ¿Por qué? Porque le despierta todos los defectos de carácter. Entonces, el individuo que comienza a aceptar alma adentro, admite que es impotente ante el alcohol, que la vida se le volvió ingobernable, tiene que comenzar por parar. No se va a hacer promesas, de que va a dejar de tomar por 6 meses, como se hacía antes. Antes decían, no, yo esta semana no tomo, o dentro de 6 meses no tomo. Voy a dejar 1 año sin tomar. Esas promesas eran incumplidas, siempre se fallaban. A los 2, 3 días, a los 2, 3 meses ya se estaba viendo. Entonces aquí solamente se habla de un día a la vez. Solo por hoy no voy a tomarme ni un trago. Es la idea. Es ni un solo trago. No es que me enseñen a beber que tome 3 cervezas y pare. No, señor. El que tiene problemas con el alcohol tiene que saber que es abstención total. Digamos como un mensaje ya para ir, digamos, definiendo un mensaje del que el que tiene problemas con el alcohol, la única solución es parar totalmente, abstención total. No hay que 3, que 4, que 5, que media, que una botella, porque realmente eso no funciona. La abstención total y sin hacer promesas, sino digamos que es por hoy, solamente por este plan de hoy, no voy a tomarme ni un trago de licor. Puede pasar lo que pase. Mira, puede ganarse la lotería, puede conseguir novia, puede perder la novia, puede conseguir esposa, puede perderse la esposa, puede conseguir un trabajo, lo pueden echar, lo que sea que pase. Por todo lo que pueda pasar, no se toma un trago. Es decir, el trago no le va a solucionar nada. Entonces, por eso era tan importante el tema de Hipócrates, de preguntarle al individuo que se quiere recuperar del alcoholismo. ¿Usted está seguro y se quiere, al entrar, ya no quiere estar más en problemas del alcohol y está dispuesto a hacer lo que sea necesario? Si es así, él puede iniciar un programa de recuperación. En esos programas de recuperación se habla de una parte muy importante que llama tocar fondo. Cuando el individuo toca fondo, tocar fondo es como aquel clavadista en la piscina que se lanza y llega al piso de la piscina, de ahí se impulsa para volver a salir. Tocar fondo en el tema del alcoholismo es aquella situación puntual que lo hizo reaccionar en un momento dado cuando cometió algún error. Hay fondos muy duros que van a parar a las personas al hospital, que van a parar a la cárcel, o que los dejó la mujer, o que los hijos lo abandonaron, o que quedó en la ruina. Hay fondos muy duros, como hay fondos muy suaves. Puede ser que la persona con una situación menos grave se dio cuenta que ya estaba listo para tomar la decisión. Entonces, solo aquellas personas que han tocado fondo, solo aquellas personas que han sentido la dureza y el látigo del alcohol, son aquellas personas capaces de seguir un programa de rehabilitación muy interesante. ¿Vamos bien por ahí, jóvenes?
Sí, aquí vamos perfecto. Bueno, entonces voy a leer 12 preguntas, pues digamos para que ustedes las analicen, las piensan y luego les voy a leer unos pasos que pueden ser bien interesantes para las personas que consideren que tienen problemas con el alcohol. Entonces, este diagnóstico son 12 preguntas. Pueden haber muchas preguntas, pero nos han colocado 12. Esas preguntas, como yo les decía al principio, las responde uno internamente, no tiene que contárselo a la esposa, al esposo, a nadie, solamente para uno, para el individuo. Y va apuntando cuántas dice que sí. Si de esas 12, por lo menos 4 le dan que sí, hay que buscar ayuda. Definitivamente hay que buscar ayuda. Entonces, me dicen si voy bien o leo muy rápido. Primera pregunta dice, ¿ha tratado alguna vez de dejar de beber durante una semana o más sin haber podido cumplir el plazo? Segunda pregunta, ¿le fastidian los consejos de otras personas en cuanto a su forma de beber y le gustaría que dejasen de entrometerse en sus asuntos? Tercera pregunta, ¿ha cambiado de una clase de bebida a otra con el objeto de evitar emborracharse? ¿Se ha tenido que tomar algún trago al levantarse por la mañana durante el año pasado? ¿Tiene envidia de las personas que pueden beber sin meterse en líos? ¿Ha tenido algún problema relacionado con la bebida durante el año pasado? Otra pregunta, ¿ha causado su forma de beber dificultades en casa? ¿Trata usted de conseguir tragos extras en las fiestas por temor de no tener suficiente? Otra pregunta, ¿persiste usted en decir que puede dejar de beber en el momento que quiera, a pesar de que sigue emborrachándose cuando no quiere? ¿Ha faltado a su trabajo o a la escuela o a la universidad a causa de la bebida? ¿Ha tenido lagunas mentales? Y esta última, muy interesante, ¿ha pensado que llevaría una vida mejor o tuviera más éxito en la vida si no bebiera? Esas preguntas son, digamos, son muy puntuales para establecer el tema de si existe un problema del alcohol. Entonces, si quieren los escucho. ¿Alguien tiene algo que contar, preguntar o decir con respecto a esas preguntas? No, señor. Bueno, profe, pues yo creo que desafortunadamente ya llegamos al final, se nos acabó el tiempo. Perfecto. Muy agradecido con usted, de verdad, por habernos dado esta conferencia tan bella, pero sobre todo tan nutriente para cada uno de nuestros oyentes y de nosotros mismos. Voy a comenzar con mis compañeros para que demos la despedida, demos los agradecimientos. No sé si, Dianita, tienes algunos mensajitos por allí pendientes. Claro que sí, mi estimado Luis. Bueno, por aquí un mensajito. Yesenia Mero nos escucha desde... Yesenia Mero nos escucha desde Cañitas. Saludito para cada uno, dice. Bueno, también Yesenia Sánchez también nos está escuchando desde Cañitas. Saluditos, dice, para cada uno de ustedes. Bueno, Patricia García nos escucha desde el kilómetro 16. Bueno, yo
me estoy despidiendo, mi querido oyente, y gracias al invitado, de verdad que fue un tema muy, pero muy importante, de verdad, basado al tema de los que les gusta el trago. Exacto, así que bueno, entonces yo me despido y de verdad que muy encantada y muy contenta y muy feliz con el tema. Diana Sánchez se despide y será hasta la próxima oportunidad. Adelante, mi estimado Elvia. Vamos con Elvia de una vez. Listo, vamos con Gaby. Vamos contigo, luego seguimos con Elizabeth. Ok, listo, pues por aquí estamos en la despedida. Bueno, me pareció muy interesante el programa. Muchas gracias al profesor por la charla que nos dio y bueno, espero que a los oyentes también les haya gustado. Y muchísimas gracias. El tiempo fue oro en radio y les agradezco por haber estado aquí con nosotros en cabina. Muchas gracias al profesor y a los oyentes. Gracias, Gabriela. Estaremos en la próxima ocasión. Bye, bye. Gracias. Bueno, pues yo también paso primeramente al agradecimiento al invitado de esta noche. Estuvo súper interesante la charla de hoy. Pues, cada cuento tiene su principio, tiene su final y su impacto. Vale, perfecto. Muchísimas gracias al profesor Álvaro por habernos acompañado en la noche de hoy, a todos los oyentes que estuvieron con nosotros atentos al desarrollo de este tan maravilloso programa, a mis compañeros de cabina, muchas gracias. Se despide Elvia Lucía Martínez desde la ciudad de Tunja, en Boyacá, Colombia. Muchas gracias, Elvia Lucía. María Elena. Al profe Álvaro, muchas gracias por tan embriagadora conferencia. Bueno, y sí, ya sigue mi compañero Brian. Por supuesto, lástima que culminó la programación de hoy en Hablemos de. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar enganchados. Mi querido invitado, excelente la conferencia de hoy. Aquí, como decir, si van a conducir, no estén bebiendo. Y si van a beber, ojo, no estén conduciendo, porque ustedes saben que el alcohol los lleva a 3 partes: a cárcel, hospital y cementerio, al igual que las drogas. Así que, nada, chicos, es un gusto y un placer al contar con la compañía de cada uno de ustedes. Gracias a nuestro querido William Alcibar, que ha estado en la parte de los controles. Ya más adelante lo escucharán en YouTube. La programación de hoy llamada Hablemos de. Y nada, chicos, un gustazo y un placer. Sean felices. Brian Higuera se los dice. Hagan el amor y no la guerra. Y bueno, también se nos despide nada menos y nada más que Luis Alfredo Segura. Excelente noche para todos. Bye, bye. Gracias, Brian. Muy agradecido contigo, con todos mis compañeros de panel, de estudio. William en los controles. Y bueno, ahora sí me despido. Profe, de verdad, muchas gracias. Gracias por haber compartido los conocimientos, de habernos dejado esas grandes enseñanzas y sobre todo a pensar, recapacitar, pero poner en práctica. Muchísimas gracias, Luis Alfredo y a Brian, a todos, a Elvia Lucía por la invitación, y la verdad que muy agradecido por haberme permitido compartir con ustedes este tema, que es bien interesante que lo conozcamos todos. Espero haber podido aportar algo de conocimiento con el tema del alcoholismo, las drogas y todas esas enfermedades que pues nos aquejan como humanidad. Muchísimas gracias. Y espero que no sea la última oportunidad, la última. Muchísimas gracias y una feliz noche para todos. Claro que sí, no será ni la primera ni la última. Las puertas de Radio Cristo del Consuelo están abiertas para usted. Muchas gracias.
será para una próxima ocasión. Bueno, mi nombre es Luis Alfredo Segura, el padrino, se despide aquí desde la bella, hermosa, pero encantadora ciudad capitalina de Bogotá, Colombia. Muy bien. Será hasta la próxima. Bye, bye. El siguiente es un programa con clasificación A, apto para todo público, con contenido E, clasificación entretenimiento.